Muchas veces las personas que no están muy adentradas en el mundo de los cómics se hacen esta pregunta de cómo empezar a leer cómics, pues a veces se puede llegar a confundir muy fácilmente o incluso no saber por dónde empezar, porque a veces cuando entramos a tiendas especializadas en cómics o a veces en librerías que también tienen cómics, siempre se ve distintos formatos, que unos están más grandes que otros, unos están muy grandes, muy anchos, otros están muy delgaditos, otros que tienen la tapa blanda, otros que tienen la tapa gruesa, tapa dura, o incluso unos que simplemente son muy delgaditos. Es por eso que el día de hoy voy a dar una pequeña introducción de los formatos que existen en el mundo de los cómics, o algunos de muchos formatos. Empecemos por el que todos conocen, el básico, y es básicamente por el que todos topan a los cómics, que son estos, los cómics de grapa. Son así normalmente conocidos por el hecho de que, como ven aquí, tienen como que están unidos por una grapa, aquí también. Y en su mayoría tienen de alrededor de 24 a 27 páginas. Muchas veces estos cómics son numeraciones lineales que van saliendo como del 1 al 1000, como el Detective Comics o el Action Comics, que salen 1000 grapas. O sea, no literalmente quizá 1000 grapas, o quizá sí, pero no de que todos los días. A veces salen semanalmente, mensualmente, o incluso hay veces en las que salen anualmente. Y bien, estos también pueden ser numeraciones de series. Por ejemplo, aquí vemos que es el número 11 de este cómic llamado Justice. Cabe recalcar que también hay cómics de grapas que no necesariamente son de este volumen de páginas. O sea, hay cómics de grapas que tienen a veces hasta 72 páginas y siguen siendo un mismo número. Después de esto sigue el TPB o Tape Paperback. Muchas veces estos cómics vienen en un formato de pasta blanda y son pequeños. Son a veces en su mayoría más grandes que un cómic de grapa, pero terminan siendo más delgados y, como pueden ver, con la pasta blanda. Aquí está así. ¿Cuál es la diferencia entre un cómic de grapa y un tape paperback o un TPB? La diferencia es que el tape paperback o el TPB recopila arcos argumentales o alguna clase de numeraciones que sobresalen a comparación del resto. Pues supongamos que en este caso el cómic de los nuevos Teen Titans salieron, supongamos, 100 grapas de los nuevos Teen Titans, pero hay un arco que abarca del número 46 al número 50 o del número 60 al número 66, en el que todos esos 6 cómics de grapa sobresalen más que el resto. Es básicamente algo así, en el que incluye arcos, pequeños arcos, no incluye todo directamente, pero por ejemplo en este caso recopila los nuevos Teen Titans del 39 al 40, las aventuras de los Teen Titans del 41 al 44 y las aventuras de los Teen Titans anual número 3. O sea, básicamente aquí son un aproximado de 7 grapas juntas aproximadamente. Después de esto hay TPBs que también vienen en otro formato que sería o se llaman el hardcover. El hardcover a veces recopila números que igual sobresalen a comparación del resto, pero en muchas ocasiones estos ya son miniseries, pues a veces una persona, un encargado, un escritor se dedica a hacer cómics 12 números y a veces se recopila en un hardcover, que es básicamente así, mucho más grande que un tape paperback o un TPB. Es incluso en su mayoría de pasta gruesa y recopila básicamente la serie completa en la mayoría de ocasiones, pues a veces son 12 números, a veces llegan a ser más, pero en su mayoría son de 12 números. Y después también cabe recalcar que hay hardcovers que provienen de maxiseries. Maxiseries, es decir, que no necesariamente recopila toda la obra, pero recopila gran parte. Un ejemplo que tengo de esto es este número 1 de Sandman Deluxe, que es el libro 1, que recopila del número Sandman 1 al 16. Obviamente aquí no se recopila toda la obra completa, solo se recopila una quinta parte, porque son 5 de estos cómics para recopilar la serie completa. Muchas veces las miniseries son números de 1 a 12 y las maxiseries obviamente recopilan más de 12 números.
Después de esto, no tengo aquí a la mano uno, pero está los cómics Omnibus. Los cómics Omnibus muchas veces recopilan etapas del personaje, a veces recopilan lo que escribió un escritor acerca de un personaje. Hay, por ejemplo, Omnibus acerca de la Doom Patrol, pero hay un Omnibus que escribió cierto escritor y hay otro Omnibus en el que escribió otro cierto escritor acerca de sus personajes. Incluso hoy en día hay un Omnibus de la muerte de Superman que recopila todo ese arco de la muerte de Superman y su resurrección. También hay Omnibus acerca de cómics enteros. Un ejemplo de esto podría ser el Omnibus de Animal Man, que recopila toda la serie completa a cargo de Grant Morrison. Ahora bien, como recomendación para una persona que apenas está iniciando en el mundo de los cómics, yo diría que en lo personal opten por leer los TPBs o los TPB en hardcover, pues muchos en su mayoría terminan siendo cómics que son autoconclusivos o que cuentan una historia y no tienes que haber leído quizá una historia previa o quizá una historia después de eso. Unos ejemplos que podría dar es este cómic de All Star Superman, que como ven es un hardcover que recopila toda la historia de All Star Superman, entonces no necesitas haber leído algo previo o incluso leer algo después de este cómic. Otra recomendación que incluso le hice un video es Batman Año 1, que igual es un hardcover, y obviamente muchas de esas historias incluso son, como mencionaba anteriormente, miniseries que al final de cuentas terminan siendo autoconclusivos, entonces no hay que leer algo más. Uno de estos también es Batman el Largo Halloween, que es una muy buena opción incluso para empezar a conocer acerca del mundo y el universo de Batman. Obviamente ya cuando empieces a adentrarte más en este mundo de los cómics, puedes leer ya cómics como Omnibus o que recopilan cosas más densas quizá, o cosas que historias ya más completas. Como decía, puedes incluso ya optar por comprar cómics de grapa, que en primer lugar yo no pondré a alguien que apenas esté empezando a leer cómics a comprar cómics de grapa, porque se va a perder demasiado, porque a veces es muy difícil seguir una continuidad o muchas veces las personas se pueden perder fácilmente. Entonces recomiendo un TPB, un hardcover que recopile cierta historia, algo importante, y que de ahí puedan leer para saber incluso si les gusta esa historia o definitivamente no. Ya después pueden optar por comprar un Omnibus o comprar grapas o como se les facilite, e incluso seguir comprando hardcover. Y en fin, eso es todo de mi parte y espero que haya quedado muy claro, y gracias por el día de hoy.